Todo sucede o deja de suceder por las decisiones que tomamos, ¿sí? Estamos donde estamos por la decisión que hemos tomado. Experimentamos muchísimas veces cosas por causa de una decisión, buena o mala, pero tiene que ver con eso, con ese tipo de decisiones. Permanentemente estamos tomando decisiones. Muy bien, estamos ya en la recta final, nos queda un mes y medio, nada más. Hoy cuando miraba la fecha, sí, no puede ser. Nos queda un mes y medio y se nos va el 2024, tan rápido. Pero bueno, así es. Los tiempos se aceleran y se acortan, dice la palabra, aunque aparentemente la hora sigue siendo de 60 minutos y los días de 24 horas, pareciera ser que todo es mucho más rápido. ¿Sí? Por eso el Señor dice que nos enseña a contar nuestros días y traigamos al corazón sabiduría. Amén. Muy bien, estamos compartiendo la palabra que tiene que ver con orden. Diga orden, por favor. Muchas gracias. El orden es fundamental, diga es fundamental. En todos los aspectos, en lo que quiera. En todos los aspectos de la vida, todo se tiene que hacer dentro de un orden para que sea bueno, para que sea algo bien hecho. ¿Sí? No podemos poner la carne en la parrilla si todavía no prendimos el fuego. ¿Sí? Hasta en eso, lo simple tiene un orden. Entonces, qué importante es saber que así como en todos los órdenes de la vida existe un orden, y que si nosotros nos salimos de ese orden, habrá problemas. Hay veces que menos y con menos dificultades y otras con más dificultades. Pero el orden es fundamental, diga fundamental. Entonces todo lo que se sale del orden entra en una crisis. Y lamentablemente muchas veces son cuestiones difíciles de resolver o de revertir. Por eso el Señor nos advierte que seamos sabios, que seamos prudentes, que seamos conscientes de que cada decisión que nosotros tomemos va a afectar no solamente nuestra vida, sino también de las personas que están a nuestro alrededor, de nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La definición de orden, repetimos un poquito para recordar, dice disponer, asignar, establecer, sucesión. Es una secuencia en la cual se disponen las cosas, ideas o personas en un espacio o tiempo determinado que facilita la comprensión, el acceso y la utilización de los elementos organizados. Colocación de las cosas en el lugar que le corresponde. Buena disposición entre sí. Forma coordinada y regular de funcionar o de desarrollar algo. Método que se sigue para lograr algo. Entonces, el orden, las formas, el método también es importante. Y la Biblia enseña acerca del orden profundamente. Y es interesante que también nosotros podamos entender, porque muchas veces reclamamos a Dios o culpamos a Dios de cosas que no deberíamos culpar, ¿sí? Porque la mayoría de las veces atravesamos situaciones y es por nuestra responsabilidad, es porque nosotros tomamos la decisión de hacerlo. A modo de introducción, dijimos que fuimos trasladados a un reino y en ese reino hay un orden. Fuimos trasladados al orden del reino y no a una religión. El reino tiene, dijimos, un orden, un ámbito, una cultura, un idioma, un gobierno, una justicia y una economía. La iglesia es la embajada del reino de Dios
debe extender el gobierno de Dios en todo lugar y a todas las personas. ¿Quién es la iglesia? Somos la embajada del reino de Dios. El orden, diseño y jerarquía se expresa en el nuevo pacto, puntualmente. Es fundamental conocer la posición de Cristo, cuál es mi misión y la posición en Cristo para poder ejercer autoridad, para lo cual he sido calificado. Fundamental es conocer y entender y comprender la realidad a la que fuimos trasladados en Cristo. Para recuperar el orden celestial debemos entender que habrá que tomar decisiones desde la plataforma en la que hemos sido posicionados en Cristo y no desde un plano natural. ¿Sí? Hablamos de decisiones. La semana pasada hablamos desde qué lugar deberíamos de funcionar, operar, desde el plano celestial, de los lugares celestiales a donde fuimos posicionados. No llegamos ahí por nosotros mismos. Entender el orden celestial es fundamental para el cumplimiento del propósito eterno para lo cual fuimos salvos. Conocer lo que somos y lo que tenemos en Cristo es la clave para cumplir de manera competente con el propósito eterno. Lo espiritual es tan o más real que lo que vemos, que lo natural. El plano natural y el plano espiritual son dos ámbitos donde podemos funcionar como seres humanos, pero también como hijos de Dios, ¿sí? Tenemos la capacidad y la facultad y la autoridad para funcionar en ambos ámbitos. Pero la forma en la cual nosotros tenemos que posicionarnos y entender que estamos posicionados en Cristo es desde el orden, desde el plano, desde los lugares celestiales, que nos hablan, dijimos, de una dimensión superior. Dijimos que estamos al final de los temas que hemos propuesto este año y con una cantidad de información interesante en cuanto a la realidad de Cristo y su forma operativa, cómo opera Cristo. Cristo opera desde un orden. Cuando Él establece el reino, desde que Jesús vino a la tierra, dijo, el reino de los cielos ha llegado, y después dijo que predicáramos el evangelio del reino, no el evangelio solamente, ya lo hemos hablado eso, ¿sí? La diferencia del evangelio normal y el evangelio del reino, ¿sí? Cuando nosotros no entendemos o no experimentamos el evangelio del reino, el evangelio común, raso, no nos deja o no nos limita para entender la verdadera dimensión a la cual nosotros hemos sido llevados. La mayoría de nosotros llegó a Cristo por el evangelio. Alguien predicó el evangelio, buena noticia, buenísimo, aceptamos a Cristo, fuimos salvos. Pero la dimensión del reino no la conocimos. De hecho, que pasaron muchos años en mi vida, hace más de 46 años que conozco al Señor, y en estos últimos años se ha comenzado a hablar un poco del reino, cuando en realidad debería de haber sido una prioridad, porque Jesús mismo, después de resucitar, se le aparece 40 días a los discípulos hablándoles acerca del reino. No le habla de otra cosa, únicamente del reino, y luego asciende al trono celestial, a la diestra del Padre. ¿Sí? Entonces, qué interesante es saber entonces que hay mucho todavía por reconocer, por entender, desconfigurar algunas cosas que hemos aprendido de la manera incompleta, quizás no con malas intenciones, pero sin duda que ha sido un perjuicio no conocer la dimensión del reino desde movida. Si apenas recibimos a Cristo, hubiéramos entendido el reino, ¿cuántas cosas hubiésemos encarado en la vida desde otra manera, desde otra postura, desde otra posición, desde otro entendimiento? Pero no lo vimos así.
Simplemente éramos creyentes en una congregación o en una denominación, éramos un número más, donde hacíamos muchas cosas por protocolo, pero la realidad de la dimensión espiritual donde fuimos llevados recién en estos últimos años se está hablando, y no todo el mundo está hablando. Pero gracias a Dios que podemos hablar de este tema, aunque no sea un tema tan popular y tan risueño y que genere gloria a Dios y aleluya, no importa. Seguimos hablando de la estructura, de la realidad de Cristo para nuestras vidas. Por eso entendemos que la reforma sigue vigente y va a seguir vigente porque todavía queda mucho por reformar. Volver al diseño, volver a la idea, al sueño, al propósito de Dios, que desde el comienzo estableció un orden y lamentablemente no se cumplió todavía. Dijimos que existe un orden terrenal, natural y un orden celestial. Dijimos que no solo necesitamos conocer la clase de vida que tenemos en Cristo, sino conocer y entender en el orden en que se desarrolla la vida de Cristo. Muchas veces pensamos que porque recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya ahora, como Él nos hizo libres, tenemos la posibilidad de hacer lo que querramos. Y no, error. En un reino nadie hace lo que quiere, ni el rey hace lo que quiere, porque para eso se estableció un orden. ¿Sí? Entonces, interesante es que Dios mismo establece la palabra, establece el reino, establece un orden y Él mismo se sujeta a ese orden. Jesús mismo en la tierra dijo: yo no he venido a hacer otra cosa que la voluntad de mi Padre. Yo no he venido acá a hablar acerca de mí, acerca de proyectos personales. No, yo estoy acá para decir y hacer lo que el Padre me dijo que haga. Nada más. Ni sacar ni agregar, nada más. Y eso no se ha cumplido a posterior. Salvo los apóstoles, salvo el apóstol Pablo, que fue un hombre de máxima revelación, y algunos más. No fueron tantos los que aplicaron de forma rigurosa el orden en que se debería de haber manejado, vivido, manifestado la vida de Cristo. Diga orden celestial. La semana pasada dijimos que Adán fue establecido dentro de un orden. Diga orden. Primero fue que Dios lo creó y Dios lo formó y lo puso. Diga lo puso. Qué bueno es saber que Dios pone, que nosotros no llegamos. Ni Adán llegó por sus propios medios, ni nosotros hoy llegamos por nuestros propios medios a Cristo. ¿Sí? Él nos llama, Él nos convoca, Él. Solamente Él. Por eso cuando Adán se sale, ¿cuál fue el orden? ¿Qué le dijo? Entonces, lo bendijo diciendo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, señorear y sojuzgarla. Lo bendijo dentro de un orden. Lo bendijo dentro del orden que Él le había establecido. La bendición no estaba para que Adán haga cualquier cosa. La bendición era para que Adán haga aquello para lo cual fue establecido y creado y formado. ¿Se entiende? Entonces, cuando Adán se sale del orden, dijimos la semana pasada que Dios lo llama, no porque no sabía dónde estaba Adán. Dice: Adán, ¿dónde estás? Sí, se escondió porque tuvo miedo, todos conocemos la historia. Pero el tema no era que no sabía dónde estaba, sino que él pudiese reconocer y experimentar del lugar donde había caído, de la posición en que había caído. Entonces Adán queda fuera del huerto, fuera del Edén, del lugar de disfrute, queda desconfigurado y confundido. Interesante. Así muchos viven hoy, desconfigurados y confundidos. ¿Sí? Nos decimos ser creyentes o cristianos o lo que sea, pero el tema es que en la práctica
Vivimos bajo una confusión donde hay muchas mezclas, donde todavía queda restos de paganismo, restos de religiosidad, restos de cultura humana que tenemos que despojar para que la iglesia pueda llegar a hacer y a manifestar aquello para lo cual la creo. ¿Me va entendiendo? Entonces, así como Adán, nosotros no llegamos solos, ¿sí? Nadie llega solo. No llegamos ni por nuestros méritos, ni por nuestra capacidad, ni por... No. Llegamos porque Él nos puso. Diga, Él me puso. Y todos los que estamos acá, diga todos, tenemos un llamado. Diga, tengo un llamado. ¿Sabes quién te llamó? ¿Quién te llamó? Yo no te llamé, para aclararlo. ¿Quién te llamó? El Padre nos llamó, ¿sí? Por eso, lugares celestiales es una dimensión que el apóstol Pablo explica y da a conocer para que la iglesia sepa qué son, qué tienen y para qué están en Cristo, en calidad de esa vida nueva. Dijimos la semana pasada, lugares celestiales no es un lugar geográfico o un lugar físico. Está definido como un ámbito espiritual. Diga, lugares celestiales. Entonces vimos que lo material es atractivo. Todo lo que es material, terrenal, natural, es atractivo. ¿Por qué? Porque lo podemos ver y tocar. Entonces es atractivo. Llama la atención. La materia te da esa realidad tangible que puedo tocar. Pero tenemos que ser conscientes que eso es una realidad que desaparece. Este aparatito es muy lindo, muy bonito, pero va a llegar un momento que esto no va a servir para nada. ¿Se entiende? Va a ser una máquina vieja en desuso, que no va a servir para nada, absolutamente. ¿Por qué? Porque quedó fuera. Porque es materia, porque es terrenal, humano, y la materia, diga, desaparece. Pero todo lo que es espiritual, dígalo conmigo, todo lo espiritual trasciende. La pregunta es, ¿usted quiere hacer cosas que trasciendan o cosas que terminen cuando se muere usted? Vamos a invertir nuestra vida en cosas que trasciendan o en cosas terrenales. La pregunta es, rápida, hacete la voz, tu pregunta. ¿En qué estoy invirtiendo la mayoría de mi tiempo? ¿En qué invierto mi vida? ¿Se la hicieron? ¿Se la respondieron? ¿Estamos invirtiendo en cosas eternas, de verdad? Sinceramente, ¿estamos abocándonos a eso? Deberíamos de hacerlo, ¿sí? Debería de ser una prioridad. Fuimos establecidos en Cristo en una vida superior y eterna. No importa la crisis, nos corresponde una clase de vida mejor. Nos corresponde, por estar en Cristo, nos corresponde una clase de vida mejor. ¿Cuántos quieren disfrutar de esa clase de vida mejor? Bien. ¿Cuál es esa clase de vida? Y vamos a repasar un texto que hemos hablado muchas veces, pero insisto, yo creo que hay cosas que se aprenden de una y otras por repetición. Como dijo el apóstol Pablo, para mí no es molesto escribirles lo mismo
y para ustedes les es provechoso. Diga provechoso. ¿Cuál es esa clase de vida que tenemos que disfrutar en Cristo? Efesios 1:3. Diga una vida bendecida. Dice, bendito sea el Dios y Padre. Diga Dios y Padre. ¿Dios y Padre de quién? ¿De quién? ¿Y de quién más? ¿Y de nosotros? ¿O no? ¿Dios es Padre o no? ¿Es tu papá Dios o no? ¿Sí o no? ¿Seguro? El Padre celestial, el Padre eterno, el Padre espiritual. No son los hombres los padres espirituales, es Dios. Padre espiritual, el Padre de todos los espíritus, dice Hebreo. ¿Sí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Volvamos al 3, por favor. ¿Quién fue el que nos bendijo? Definamos. ¿Quién fue? Diga el Padre. El que bendijo a Adán y posicionó a Adán y lo bendijo y le dio una asignación, el mismo Dios y Padre nos bendijo. Diga, nos bendijo. Cuando entendemos realmente de dónde proviene la fuente de esa bendición, que no es una fuente circunstancial, humana, que está limitada a ciertos aspectos de la vida, que está limitada a la economía de la nación, que está limitada al medio donde se mueve, al lugar físico donde se mueva. Por eso digo, muchas veces nosotros pensamos que la bendición está limitada al lugar donde vivo. Yo soy bendecido porque vivo en Comodoro, o en Ushuaia, o en Miami, o en donde quieras. No. Yo estoy bendecido ¿dónde? En Cristo. Diga, en Cristo. Entonces, cuando entendemos quién es nuestro Padre, hay sentido de identidad, pero también de seguridad. Diga, seguridad. Nos bendijo. No es un término a futuro. Es un término que ya lo hizo. Diga, algo que ya concretó. No es un tema del futuro, sino es algo del presente. Diga, del presente. Que tiene que ver con el pasado y con el presente, porque dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, la bendición no nace cuando levantaste la mano para aceptar a Cristo. Él ya te bendijo, ya nos bendijo. Diga, nos bendijo. Entonces, es un pasado permanente, concreto y efectivo. Un hecho consumado. Él nos bendijo. Diga, nos bendijo. Entonces, la bendición está. Diga, la bendición está. Diga, la bendición ya la tengo. Soy un bendecido. Si estoy en Cristo, amados, el término o lo coyuntural de esto es estar en Cristo. Fuera de Cristo estamos en problemas, pero si estoy en Cristo, esa bendición está vigente, activa, efectiva, concreta en nuestra vida. Es un hecho consumado. Y fíjate que dice, nos bendijo, el verso 3, con toda bendición. Diga, con toda bendición. ¿Con cuántas bendiciones? ¿Hay limitantes? Cuando Dios determinó bendecirnos, dijo con toda bendición. Diga, con toda bendición.
Entonces la bendición es completa. Diga completa. Diga, no me falta nada. Estoy bendecido. Soy un bendecido. Dígalo con fe, por favor, créaselo. Soy un bendecido. Que lo que nosotros estamos viviendo hoy no limite nuestra forma de hablar. Soy un bendecido. Soy un bendecido. Dígalo, soy un bendecido. Pero más fuerte, convencido, dígalo. Soy un bendecido. Muchas veces limitamos nosotros el creer en la bendición porque estamos atravesando alguna crisis. Y esto no tiene nada que ver, decirle que está al lado, nada que ver. Porque la bendición, ¿cómo es la bendición? La bendición es espiritual. Diga, bendición. Entonces, en el ámbito espiritual estoy bendecido. En Cristo. Diga, en Cristo. Siempre que nos movamos en Cristo. La bendición es espiritual. ¿Qué significa? Es desde un nivel mayor, superior a lo natural en que nosotros nos movemos. ¿Sí? La bendición tiene un orden superior. Dice, en los lugares celestiales. Diga, lugares celestiales. Entonces, esa bendición tiene una dimensión, una órbita. Diga, es espiritual, tiene un orden superior y es eterna. O sea que esa bendición no se cancela, no se termina, no se agota. Esa bendición está para siempre en tu vida. Siempre y cuando estemos en Cristo. Por eso la bendición no es un logro personal. No es porque me porté bien, porque oré, porque ayuné, porque prediqué. No. La bendición es pura y exclusivamente dada por el Padre, porque estando en Cristo somos bendecidos. Amén. Nos bendijo porque es nuestro Padre y nuestro Dios. Y es una bendición superior a todas las bendiciones anteriores. Es la máxima bendición. Más que la de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Más que toda bendición es la bendición de Cristo. Porque esa es consumada y ya está asignada a nosotros. Amén. Muchas veces uno habla, sale, escucha, lee información donde dice, no, estoy esperando una bendición. Estoy esperando que Dios me bendiga en esta área. ¿Cuántos pensaron así alguna vez? Todos. La bendición no es algo que tiene que llegar a nuestra vida, es alguien que ya está en nuestra vida y se llama Cristo. Diga, no es algo, es alguien que ya está. Entonces la bendición no hay que esperarla. Ya está activada, hay que creerla y saber en qué dimensión esa bendición funciona. Nosotros queremos bajar la bendición al plano natural. Y entramos en confusión porque en el antiguo pacto la bendición era con cosas materiales. ¿Sí? Te bendeciré el fruto de tu granero y pim, pum, pam. Todo era una prosperidad económica, financiera y demás, un crecimiento económico y demás. Pero en el nuevo pacto la bendición se reduce al ámbito espiritual, que es eterno. Se reduce, no coincidía, porque
es eterno, ¿te imaginas? Pero digo, se asigna a esa área. La bendición es espiritual. Todo lo que es económico, ¿qué son? Las añadiduras. Bien ahí. Las añadiduras. Diga las añadiduras. Por eso el Señor dijo, busquen el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor Jesús también dijo, no se afanen por el día de mañana, qué van a comer, qué se van a vestir, tranquilo. O sea, pero nosotros vivimos tan aferrados a lo terrenal que muchas veces vivimos, hablamos, pensamos, proyectamos desde el plano natural y no desde la dimensión donde Él nos posicionó. Por eso Él nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Segundo, ¿quieren conocer las dimensiones o no? Segundo, diga una vida dominante. No malinterprete esa palabra. Diga una vida dominante. Efesios 1:19 dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en quién? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Diga una vida dominante. ¿Qué significa? Una vida de dominio, una vida de influencia, de señorío, de autoridad. La autoridad no es un cargo que ocupamos dentro de una congregación o un título o una jerarquía. La autoridad viene por la posición que el Padre nos dio en Cristo. Esa es la verdadera fuente de autoridad. La posición que tenemos en Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Esa es la fuente. Y acá dice que hay un poder, dice la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. O sea, viene hablando de un poder que estuvo en Cristo. Diga, en Cristo. Entonces, hay un poder que actuó en Cristo, resucitándolo de los muertos. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Entonces, hay un poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Ese Cristo resucitado fue posicionado en el lugar más alto de todo. Diga, el más alto de todo. No hay lugar más alto que el que ocupa Cristo. Diga, no hay lugar más alto. Lo puso por encima de todo. Diga, por encima de todo. Resucitándole de los muertos, sentándolo a la diestra, al lado de Dios, en los lugares celestiales. Diga, en lo máximo. Diga una vez más, en lo máximo. Cristo fue posicionado en el lugar más alto para que no haya nada ni nadie por encima de Él. Diga, no hay nada ni nadie por encima de Él. Interesante, amados. Por eso cuando decimos que creemos en Él, estamos hablando de quien está
en el lugar más alto de autoridad y de dominio sobre el mundo, sobre la tierra y sobre todo lo que existe. ¿Se entiende o no se entiende? En la majestad de las alturas, sentado a la diestra de Dios para siempre. Diga, para siempre. Y dice, y sobre todo, diga, y sobre todo. No el sobre todo de ropa, y sobre todo. Sobre toda autoridad, diga autoridad. Sobre todo principado y autoridad, poder y señoría. Diga sobre todo. No hay nadie que esté por encima, no hay principado, no hay autoridad, no hay poder, no hay señorío que esté sobre él. Él está por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder y de todo señorío. Diga, de todo señorío. Y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino en los siglos venideros, sino también en el venidero. Tenemos que entender esta maravilla de realidad, por favor. Diga, no hay nada, ni nadie por encima de Cristo. Nada. No hay nadie que esté por encima. ¿Sí? Dice, y sobre todo nombre que se nombra. Diga, sobre todo nombre que se nombra. Entonces, no hay nada que esté por encima. Póngale el nombre que quiera a esa dificultad, problema, situación en la vida. ¿Qué nombre le pone a la dificultad, al desafío, a lo que está atravesando? ¿Cuál es el nombre? ¿Tiene un nombre? El problema que está atravesando, la circunstancia económica, salud, lo que sea, familiar, ¿tiene un nombre? Él está por encima. Pongámosle el nombre que le pongamos. Pintalo como quiera, dijo uno. Hablalo como quiera, pero Él está por encima de todo hombre, de todo lo que se nombra. Nómbrese como se nombre. Diga, nómbrese como se nombre, Él está por encima. Dale el título que quieras, pero Él está por encima. Por eso nosotros conocemos y entendemos que Él está por encima de todo. Y eso nos tiene que quedar en claro a nosotros, que no hay nada superior. Por eso cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, fuera de Él no hay nada. Si nos salimos de esa dimensión, es bajar a otra realidad inferior, donde vamos a tener más problemas. Por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, dice Filipenses 2:9 al 11. No importa cómo lo nombren, nosotros estamos ejerciendo la autoridad y el dominio que tenemos en Cristo. Diga, manejamos un poder y autoridad en Cristo. Si Cristo recibe esa posición, si Él fue sentado, más allá que nosotros sabemos que también fuimos sentados en Cristo, pero no adelantémonos todavía a eso. Simplemente entendiendo, si Él nos posicionó en la dimensión donde todo poder y autoridad está bajo su gobierno, si yo estoy en Cristo, ¿dónde están las demás situaciones naturales de la vida? Llámese problema económico, familiar, lo que sea, salud, lo que sea. ¿Dónde está? ¿En qué dimensión está? Por debajo. Diga por debajo. Entonces no hay nada en esta tierra, no hay poder, no hay autoridad, no hay dominio, no hay principado que esté por encima. Si yo estoy en Cristo, ¿quién está por encima de todo eso? Cristo, ¿y quién más? Nosotros. Si estamos en Cristo. ¿Se entiende o no se entiende? Yo sé que cuesta que lo veamos así. Por eso lo estamos hablando. Porque cuesta que nos veamos bendecidos. Ah, si yo soy un desorejado. Yo soy un rebelde, yo soy duro. Yo soy porfiado. Pero bueno, es hora de que salgas. Levanta vuelo, decirle. Deja de carretear. Y levanta vuelo.
Decile al de al lado, no le decís nada. Dejá de carretear, decile. Levantá vuelo, papá. Amados, los lugares celestiales están asociados a Cristo y se nos dio por estar en Cristo a nosotros también. O sea, por estar en Cristo, nosotros también recibimos la dimensión en que Cristo se mueve. ¿Se entiende o no se entiende? Porque lo dice acá, pero ¿se entiende o no se entiende? Lugares celestiales está asociado con Cristo y por estar en Cristo también tenemos lo que Cristo recibió. El Padre estableció un lugar en un plano celestial para el Hijo. El Padre estableció al Hijo en lugares celestiales, un lugar de preeminencia, un lugar de dominio, de gobierno, sobre todo, donde también nosotros como hijos fuimos posicionados porque Él lo estableció en la cabeza y lo que le dio a la cabeza también le llega al cuerpo que es la iglesia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuántos saben que Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Cuántos saben que la iglesia es el cuerpo de Cristo? El Padre al Hijo, a esa cabeza exaltada, donde la posicionó en lugares de preeminencia, lo dio por cabeza a la iglesia. Ahora, ¿qué existe entre la cabeza y el cuerpo? ¿Qué existe? Existe una conexión. Escuchá, anotalo, grabalo, escuchá después la prédica otra vez. Existe una conexión vital. Porque si la cabeza no está arriba del cuerpo, no hay vida, no estaríamos acá. ¿Alguno se olvidó de la cabeza en la casa? Bueno. Alguno la trajo, pero... ¿La estamos usando? Sí, bien. Existe una conexión vital, inalterable, inseparable, que funciona coordinado en la misma dirección, dimensión y naturaleza. O sea, no es que la cabeza quiere ir para allá y yo voy para allá. El cuerpo recibe la orden y se mueve porque hay una conexión vital, inseparable. ¿Sí? Es fundamental entender que funciona la cabeza y el cuerpo en una misma dimensión, en una misma dirección y bajo una misma naturaleza. La naturaleza que porta la cabeza no puede ser diferente a la naturaleza del cuerpo que somos nosotros. Diga, soy el cuerpo de Cristo. Si estoy ligado a la cabeza en Cristo, porto la misma naturaleza. O sea que nos moveríamos o nos debemos mover en la misma dirección en que la cabeza quiere. No como yo improviso, no lo que a mí me gusta, cómo me queda bien. No. Es la cabeza la que determina la dirección, la dimensión y la naturaleza. Entonces hay una comunión orgánica inseparable, o sea, el mismo suministro de vida, poder y autoridad que se mueve en la cabeza, que es Cristo, también lo tiene la iglesia. Pueden decir gloria a Dios, aleluya. Se pueden alegrar un poquito, ¿eh? Diga, tengo la misma autoridad. Digo porque la mayoría de las veces yo no puedo. No sé, oren por mí porque no puedo. No. Claro que podés. El tema es que no podemos desde el plano ¿cuál? Terrenal. Nosotros queremos hacer que las cosas espirituales funcionen
en dimensiones terrenales. Y no es así. Yo me tengo que elevar. Por eso el Señor dijo, mis caminos no son los vuestros, ni mis pensamientos. Por encima. Entonces, Él no va a bajar. Nosotros tenemos que... Y como nosotros no podemos subir por nuestros propios medios, Él nos subió. Por eso cuando nos salvó, ¿qué hizo? Nos trasladó de la potestad de las tinieblas a un reino. Diga un reino. El reino de su amado Hijo. ¿Dónde está el reino de su amado Hijo? ¿En qué dimensión? En lugares celestiales. ¿Se entiende o no? Lo vamos entendiendo. Entonces, fuimos posicionados en ese lugar. Maravilloso. Entonces, esa comunión orgánica de vida, de poder y de autoridad que posee la cabeza, el Hijo lo recibe y también lo recibe el cuerpo sin que haya ningún tipo de interrupción. No es que desde acá, de la cabeza al cuerpo, tiene que pasar por la religión, la denominación. No, baja directo a la cabeza, al cuerpo, a la iglesia. Diga, a la iglesia. Por eso yo tengo que estar en Cristo para poder entender esa dimensión. Muchas veces queremos entender la iglesia o explicar la iglesia desde el plano natural. Y no se puede, porque es espiritual. La iglesia es espiritual. ¿Se entiende o no se entiende? La iglesia es espiritual. La iglesia no fue diseñada para caminar en los planos terrenales, pero nosotros vivimos apasionados por lo terrenal. Vivimos, luchamos, nos desgastamos, hacemos un montón de cosas para lograr cosas terrenales. Y no digo que esté mal, digo, ¿cuál es la prioridad? Porque muchas veces si invirtiéramos el rol, si invirtiéramos el orden y buscaríamos primeramente lo espiritual, ¿no creen que lo terrenal se manifestaría más fácil? Pero muchas veces, si nosotros, en lugar de buscar el reino de Dios y su justicia, nos desgastamos buscando cosas terrenales, amados, vamos a malgastar nuestro tiempo y en definitiva, ¿sabe lo que nos va a quedar? Nada, porque todo lo que es el plano natural y terrenal, todo eso es pasajero. Llámele plata, fama, poder, lo que quieras. Puede tener casa, 3 casas, 10 autos, lo que sea. Todo eso, diga, es terrenal. Uno de los boxeadores más extraordinarios que existieron, ya con 58 años, Mike Tyson. Y veía un poquito la historia. Llegó a tener más de 100 autos. Le hizo hacer a una de las esposas que tuvo una bañadera de oro puro. Malgastó. ¿Sabe qué? Hizo malos negocios. ¿Sabe qué le quedó? $1.000 en la cuenta. Llegó a tocar, diga, fondo. De todo lo que había ganado, ganaba 25, 30 millones de dólares por pelea. Una cosa de loco. Uno de los boxeadores mejores pagos del mundo. Sin embargo, por malos negocios, todo eso, de los 100 autos le quedó uno que había sacado en cuota, o sea que tampoco era de él. Entonces, fíjate vos, cuando alguien se aferra a lo natural y piensa que con el dinero ya está. Tengo plata, tengo esto, tengo aquello. Ni hablar de las que se compró un par de leones, qué sé yo. Esas excentricidades que tienen los... Pero todo esto dice que con él, eso le enseñó, cuando perdió todo, ¿sabés qué aprendió? Humildad. A ser humilde. Y empezó a trabajar en lo que sea. Hizo películas, estuvo en partes que le dieron un papel como para dar una mano y recuperó algo y ahora con esta pelea creo que cobró una buena cantidad de plata. Pero digo, todo lo terrenal, amados, es pasajero. Dentro del estuche de madera no te llevas nada. Diga nada.
no entra ni la fama, ni el poder, nada, nada. No te pueden poner nadie adentro. Amados, el Padre lo dio al Hijo y por medio del Hijo lo dio a la Iglesia. Por eso dice que la Iglesia es la plenitud de Cristo, donde todo lo llena en todo. La Iglesia debe ser o debería de manifestar la plenitud de Cristo, porque nosotros, los que habitamos la Iglesia, nos movemos en la dimensión donde Él fue posicionado y nosotros, por estar en Cristo, también lo podemos disfrutar. ¿Qué les parece? Es más fuerte que una religión, ¿o no? Diga, una vida descansada. ¿Cuántos quieren descansar un poco? Efesios 2:6 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Ahí está? Juntamente y asimismo, la definición en el original es exactamente la misma. ¿Cuántos creen que Él nos resucitó en Cristo? ¿Cuántos creen que somos una nueva persona en Cristo? ¿El resto? ¿Cuántos creen que son una nueva persona en Cristo? Si soy una nueva persona en Cristo porque me resucitó, asimismo también estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Diga, asimismo. Porque es la misma palabra. Si creo la primera parte, tengo que creer la segunda. Si creo que Él me resucitó, también tengo que creer que Él me sentó en lugares celestiales en Cristo. Diga, en Cristo. Juntamente y asimismo son el mismo significado, que denota lo siguiente: de la misma manera, de la misma forma, da un sentido de equivalencia, donde no hay diferencia y no hay cambio. No es que Él nos resucitó y más adelante nos va a sentar. No. Juntamente y asimismo. O sea, como hizo uno, asimismo, de la misma y de un solo viaje, hizo las dos cosas. Diga, las dos cosas. Nos resucitó en Cristo y nos sentó en lugares celestiales en Cristo. Amén. Entonces, es una obra complementaria. Diga, complementaria, pero también es simultánea e inseparable. Ambas cosas están en un mismo paquete. Resucitados con Cristo y sentados en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se entiende? Ambas cosas fueron dadas de una vez, de forma completa. Por eso es que podemos disfrutar lo que el Padre le dio al Hijo. ¿Qué le dio el Padre al Hijo? Cuando Él lo posicionó, ¿dónde lo posicionó? Cuando el Padre vio que hizo lo que el Padre lo mandó a hacer. ¿Dónde, cuando lo posiciona, qué es lo que está recobrando el Hijo? ¿Qué es lo que está recobrando? Dignidad, diga dignidad. Él había sido de Dios reducido a hombre. De hombre se hizo esclavo y murió en la cruz como el peor, cargando el pecado de toda la humanidad. ¿Sí? Pero cuando Él resucita, ¿qué leíamos hace un momento? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El Hijo recobra la dignidad de hijo y lo posiciona a su diestra, no abajo, a su diestra.
al lado, en el mismo lugar, en la misma dimensión que el Padre. Y en esa misma dimensión, ¿dónde estamos sentados nosotros? En esa misma dimensión estamos sentados nosotros en los lugares celestiales, en el ámbito espiritual, diga espiritual. Por eso el Hijo recupera la dignidad. ¿Sí? Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, le dijo cuando estaba siendo bautizado por Juan. Amados, cuando el Padre nos rescata, ¿qué es lo que también nosotros, o que también a nosotros nos salpica? Esa misma dignidad. Porque antes, ¿qué éramos? ¿Cómo estábamos? Muertos. Pero habíamos sido creados en Él desde la fundación del mundo. Pero el pecado, ¿qué había hecho nosotros? Nos había llevado a la condenación. Estamos exentos, desahuciados, separados de la gloria de Dios. No había manera. Entonces, cuando Él nos salva, ¿qué es lo que quiere que nosotros entendamos? Que estamos recuperando la dignidad de hijos de Dios. Diga, la dignidad de hijos de Dios. No somos pecadores perdonados, somos hijos justificados. Él nos ve como hijos. No somos creyentes sobreviviendo en la tierra, sino hijos reinando en vida. Eso es lo que deberíamos ser. A esa posición es la que debemos arribar. Reinando en vida es teniendo la capacidad de administrar todo lo que atravieses en tu vida, bajo el dominio y autoridad que Dios ya te dio. Pero ahora vamos a ver otras cosas que nos van a aclarar el panorama. Él nos ve como hijos y siempre nos verá como hijos. Diga, Él me ve como hijo. Decirle que está al lado, Dios te ve como hijo. Por favor, predicale un poquito. Él te ve como hijos. Como hijos podemos dejar de creer, podemos dejar de congregarnos, de asistir a las reuniones, de lo que sea, pero siempre Él nos va a ver como hijos. Obviamente no estaremos cumpliendo propósitos, no estaremos en la voluntad de Dios, pero Él nos sigue viendo como hijos. Diga, hijos. Por eso en la potestad del Padre, en la voluntad eterna, nos dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Podemos ponerlo un poquito? A los que lo recibieron, a los que le dio potestad, diga potestad, de ser hechos. Entonces, una vez que fuimos hechos hijos, o reconocidos hijos, y que nos dio dignidad para siempre, nos dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos. Porque somos hijos engendrados, dice el verso 13. Entonces, cuando el Hijo dijo, consumado es, el Padre, después de terminar el proceso, ¿qué hizo? Lo sentó a su diestra. Diga, lo sentó. Sabemos que ese lugar de estar sentado es un lugar de autoridad. Por lo general, cuando uno habla de sentado, habla de autoridad. Pero también habla de descanso. Diga descanso. ¿Sí? Que tiene que ver no con no hacer, sino con vivir descansados. Si estamos sentados en Cristo, en el ámbito espiritual donde todo lo llena en todo, ¿por qué andamos en la vida corriendo, angustiados, afligidos todo el tiempo de acá para allá? Porque estamos en el plano, ¿cuál? Terrenal. Y no estamos hablando como que estamos condenando, no. Todos estamos hablando de esto porque es nuevo para todos, inclusive. Hay muchos aspectos de esto que para mí es nuevo. Que lo estoy tratando de entender y como lo estoy tratando de entender, se los predico.
Porque la forma de entenderlo es, cuando lo puedo explicar es porque lo puedo entender. ¿Sí? Entonces, explicando esto, haciéndonos entender la dimensión. Por eso, cuando nosotros buscamos en una reunión un ámbito religioso para calmar nuestra angustia, nuestro dolor, a ver cómo salgo del problema, lo que estamos haciendo es enfocándonos en el plano terrenal. No es saber cómo salgo del problema, es saber cómo cumplo el propósito. Si nuestra meta fuera a ver cómo cumplo el propósito, si nuestra ocupación sea a ver cómo yo cumplo el propósito, en lugar de a ver cómo soluciono problemas, porque problema voy a tener hoy, mañana voy a tener otro problema, pasado otro problema, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque estas palabras les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Se entiende? Siéntate a mi diestra, descansar. Diga ámbito de reposo. Diga un ámbito de reposo. Los sacerdotes en la antigüedad, dice el libro de Hebreos 7:27, dice que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Y Hebreos 10:14 dice, porque en una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, no a los pecadores. Con una sola ofrenda. O sea, en la antigüedad los sacerdotes lo hacían y ese sacrificio que hacían era solamente para apaciguar la ira de Dios. No era completo, era momentáneo, por eso lo tenían que seguir ofreciendo. Por eso los sacerdotes no tuvieron descanso. ¿Hasta qué? Hasta que vino Cristo y ofreció su vida en sacrificio como la obra completa, y esa ofrenda, con una sola ofrenda, hizo perfecto, diga, ¿para cuándo? Para siempre a todos los santificados. Por lo tanto, Él ya no tiene necesidad de volver a ofrecer sacrificio porque lo que Él hizo fue perfecto y para siempre. Por lo tanto, Dios le dijo, sentate a mi diestra para descansar de la obra que has hecho. Amados, Él había salido del Padre. Él había salido desde esos lugares celestiales. De ahí salió para venir a la tierra. Entonces, cuando cumplió la obra, dijo, consumado es. La obra estaba perfecta. Todo estaba hecho perfectamente. Ya no hay más nada que hacer. Por eso no hay sacrificio que yo pueda hacer. No, porque me estoy sacrificando por el Señor. ¿Qué te... No, voy a la reunión porque es un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? No sabemos lo que es sacrificio. Amados, con ese sacrificio hizo perfecto para siempre. Diga para siempre. Entonces, ¿por qué vivimos a las corridas? Angustiados, perturbados, agitados, de un lado para otro, lidiando con situaciones desde un plano natural. Porque muchas veces, amados, pareciera ser que lo terrenal es la razón de nuestra vida. Porque estamos enfocados siempre en cosas terrenales. Y encima desde un plano terrenal. Entonces vemos imposible, imposible, imposible. No, es imposible, no, es imposible. Claro, desde el plano donde nos movemos, pero el Señor te dice... elévate. ¿Se acuerdan la experiencia del avión? En la turbulencia, elevarse. 10.000, 20.000, 30.000 pies sobre la tormenta del avión, una seda. El mismo espacio, pero en otra dimensión. Amados, nos cuesta salir del Evangelio. No del Evangelio, porque el Evangelio es maravilloso. De la religión evangélica. Nos cuesta salir de lo que aprendimos. Nos cuesta desaprender lo que aprendimos.
para que podamos entender la verdadera dimensión a la cual fuimos trasladados. Amén, hermano. Que así sea. El deleite del Padre es ver que su Hijo y en su Hijo está todo consumado, todo en todo. Y nosotros, o sea, el deleite de Dios fue ver que en el Hijo todo se consumó. Consumó en Cristo. Si yo estoy en Cristo, ese deleite también lo recibo. O sea, Dios se va a deleitar porque hacemos lo que a Él le agrada. Por estar en Cristo, diga en Cristo. Por eso el verdadero deleite no está en las cosas terrenales, naturales. Todo es pasajero. La gente lucha por tener un auto, ¿o no? Nos hemos esforzado por tener un vehículo. Sí, vamos, Una vez que lo tengo, no, pero no me gusta, quiero otro mejor. Y seguimos luchando, trabajando, ahorrando, pam, pim, pum, compro el otro. No, pero ahora quiero otro mejor todavía. ¿Sí? O sea, tengo esto, pero cuando lo alcanzo, no me satisface. Logré cosas, pero cuando llego ahí, me doy cuenta que todavía sigo con ganas de otras cosas. Que ya esto era una... Porque todo lo terrenal te mantiene entretenido. Y permanentemente estamos detrás de... No digo que esté mal, ¿eh? No digo que esté mal el querer ir por más. El tema es que no me aflija por estar ahí. Que no lo haga desde el plano natural. Tengo que elevarme. Porque Dios me va a dar todo lo que yo necesite. Y todo lo que necesite, Dios me lo va a dar. Y lo que Dios me dé será lo mejor. Entonces el verdadero deleite no son las cosas naturales, terrenales. Amados, el verdadero deleite es estar en Cristo. La pregunta es Cristo tu verdadero deleite? ¿Es Cristo tu verdadero deleite? ¿Estamos deleitándonos en Él? Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir, no la vida, el vivir es Cristo. Cristo no era una prioridad, Cristo era la vida, el vivir es Cristo. Para Pablo el apóstol Pablo no era una meta. Era la vida. Para mí el vivir es Cristo. No concebía otra vida que no fuera en Cristo. Por eso en Él había un deleite. Por eso dice, para mí el morir es ganancia. El vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Porque estar con Cristo sería mucho mejor. Pero por causa de ustedes, sigue diciendo, me tengo que quedar. Me conviene quedarme por ustedes. Porque para mí el vivir es Cristo. El tema es que nuestro deleite es Cristo. Pero cuando aparece la guadaña cerca pedimos oración, por favor, porque no nos queremos morir. ¿O no? Cuando viene la cosa que se pone brava en la pandemia. ¡Ja! Papá. Oración por esto, oración por el otro. Amamos a Cristo, todo, pero no hay apuro. Podemos aguantar un poquito más, no me llevé ahora. Diga, para mí el vivir es Cristo. Amados, hasta que Él no sea nuestro deleite, muchas veces vamos a estar desenfocados viendo cosas superficiales. En la dimensión en que estamos hablando, recibimos la dádiva o las dádivas o el don de Dios y no la migaja de los hombres. Muchas veces vamos detrás de migajas, de lo que los hombres nos puedan dar, en lugar de recurrir a quien nos dio el don. Diga, el don. Dice que Él dio dones a los hombres. Diga, dones. Por eso Santiago 1:17 dice,
toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Todo don qué? ¿Qué significa perfecto? Completo. Diga completo. ¿Desciende de dónde? De lo alto. ¿Del Padre de qué? De las luces. En lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Él dijo, se hizo. Lo que Él dijo, lo cumplió. Subió a lo alto y dio dones a los hombres, dádivas a los hombres. Nos dio un don que es perfecto. ¿Sí? Ese don es Cristo, diga Cristo. Mientras nosotros busquemos en la dimensión natural las dádivas, en la gente, en el sistema, nunca disfrutaremos la dimensión de Cristo. Estamos muchas veces abocados detrás de las migajas de lo que nos puedan dar los demás. En lugar de deleitarnos en Cristo, quien en Él tenemos toda dádiva, diga dádiva y don perfecto. Dos cosas, dádiva y don perfecto. Cuando Dios da, ¿qué da? En abundancia. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dad y se os dará. Medida buena, abundante, apretada y remecida en vuestro regazo. Nunca lo que Dios da será inferior a lo que nosotros pudimos ofrecer. Ni ahí. Dimensiones eternas. Siempre Dios te va a sorprender. Pero tenemos que estar, ¿quién? En Cristo. Solo en las dimensiones celestiales, solo en la dimensión de lo celestial podemos disfrutar de las inagotables riquezas en Cristo. Fíjate lo que dice Efesios 3:8 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. ¿Qué tienen? ¿Tesoros qué? ¿Tesoros qué? Fuerte, díganlo. ¿Y qué? Inagotables. Pero nosotros, ¿qué buscamos? En lo terrenal. ¿Se dan cuenta? Si nosotros terminamos cansados, confundidos, angustiados, presionados por lo que estamos haciendo, no estamos haciendo las cosas bien. Algo no está bien. Algo no está bien. Estamos en una dimensión compleja. Estamos en lo natural. No podemos avanzar porque estamos en lo natural. Desde el plano natural no podemos avanzar. Por eso en Cristo tenemos una posición de dominio, de autoridad, por estar operando desde los lugares celestiales donde debemos de operar. Diga dignidad, descanso, dádiva, deleite y dominio. Las cosas que ofrece, la posición, el orden que tenemos en Cristo, la posición en el orden que tenemos en Cristo. Solo cuando estamos en esa dimensión podemos tener una perspectiva de dominio. Lo que vimos cuando estamos en las alturas, ¿sí? Dominamos la situación. Desde el plano natural estamos afectados, pero desde las alturas, por eso el Señor, hay inagotables textos donde nos habla de que somos como las águilas, o que deberíamos de ser como las águilas, de volar en las alturas. Las águilas no andan picoteando como la gallina. ¿Qué hace la gallina? La gallina picotea ahí, tic, 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 tic. Ve el grano en el piso. Las águilas, ¿dónde vuelan? En las alturas. Desde allá
tienen una perspectiva, por eso Dios les dio a las águilas una visión que desde no sé cuántos kilómetros divisa la presa y da en la tecla. No anda perdiendo el tiempo, no. Va, tac. En las alturas, diga en las alturas. Decirle que está al lado, elevate, por favor. Solo cuantos tenemos, o sea, ¿alguien subió alguna vez a una torre muy alta, a un edificio, desde, ¿cómo se llama? La terraza de un edificio? Cuando subimos acá al Chenque nos damos cuenta de la ciudad, ¿no? Qué perspectiva. Uno camina por la ciudad y no ve, pero cuando uno se para ahí arriba dice, ¡wow! ¡Qué belleza! Ve el mar, ve toda esa dimensión, las casas, los edificios, ¡wow! Y dice, qué grande que es. Y solo una parte, ¿sí? Tremendo. Diga, dimensión o perspectiva de dominio, ¿desde dónde? Desde los lugares celestiales. Diga, lugar celestial. ¿Por qué muchos creyentes confundidos, perturbados, andan todo el día diciendo que el diablo me molesta, que los demonios me agarran el pie, no me dejan dormir, que me tiran la sábana, que esto, que el otro? ¿Por qué todo el tiempo hay una mentalidad de demonio, no de dominio? Donde todo es un demonio. Y todo se lo adjudicamos, o sea, le damos al diablo una posición que no tiene. Le damos al diablo una posición que no tiene. ¿Dónde fue puesto el diablo? Debajo. Sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Toda adversidad, toda tragedia, toda molestia, toda crisis, todo problema que viven en la vida se lo atribuyen al diablo y le dan un protagonismo. El Señor te dice, deja de volar bajito. Dejate de volar rasante. Te vas a lastimar el pecho. Levantá alas. Diga, alas. De tanto volar, de tanto caminar, de tanto vivir en dimensiones terrenales, terminamos muchas veces confundidos. Sube acá y vas a tener dominio de todo, desde el ámbito superior, porque sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y termino con esto, hay 2, 3 cosas más, pero voy a terminar con esto. Diga sabiduría celestial. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Nosotros. ¿Quién es el que tiene que dar a conocer? ¿Qué es lo que quiere dar a conocer? La sabiduría. ¿Quién la tiene que dar a conocer? La sabiduría de Dios. ¿Quién la tiene que dar a conocer? Escuchá. La iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Qué tenemos que dar a conocer? La sabiduría de Dios. Con la manito acá. ¿Estamos dando a conocer la sabiduría de Dios? Porque con las decisiones que tomamos queda en evidencia en qué sabiduría nos movemos. Natural, terrenal, religiosa, humana, limitada. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Muchas veces, amados, en lugar de recurrir a la sabiduría celestial, usamos la nuestra. Y la nuestra está relacionada con lo terrenal. Nuestra sabiduría humana está relacionada a lo terrenal. Tenemos que elevarnos a la sabiduría de Cristo.
La sabiduría de Dios que está en Cristo. Muchas veces usamos nuestra capacidad, nuestra experiencia, nuestra propia sabiduría, no porque a mí me parece, porque yo creo, porque a mí me gusta. No, amados. La iglesia tiene la asignación, la responsabilidad de dar a conocer al mundo la multiforme gracia de Dios. O sea, la multiforme sabiduría, no gracia, la multiforme sabiduría de Dios. Sabiduría en la economía, sabiduría en la educación, sabiduría en el gobierno, sabiduría en la justicia, sabiduría en las artes, sabiduría en el deporte, sabiduría en todas las áreas. En todas las áreas donde debemos de funcionar, ahí se tiene que dar a conocer la sabiduría de Dios. Por eso acá tenemos un joven que se está entrenando, de Regina, está entrenando en la CAI. Es bueno. Lo trajeron de allá y él le decía, está ahí para mostrar la sabiduría de Dios. Que se puede ser un hijo de Dios y un buen jugador. ¿O no? Se puede ser un buen jugador y un buen hijo de Dios. ¿Se puede cumplir propósitos jugando al fútbol? Y si es tu asignación, sí. Tema que nosotros andemos inventando. Probamos acá, no funcionamos. Probamos acá, no funcionamos. ¿Se entiende, amados? Porque nosotros en lugar de ver, porque si alguien te traslada, como en el caso de Benjamín, que lo trasladan desde Villa Resina, acá, pagándole el traslado, lo tienen ahí en la escuela, lo mandan a la escuela, todo. O sea, es alguien que tiene habilidades, talento. O sea, alguien vio en él un talento, una habilidad. Pero él no se desconecta de lo espiritual. ¿Qué tal? ¿Con cuánto? Con 11 años. Para que vayamos aprendiendo. Amados, no podemos dar a conocer la sabiduría eterna sin estar conectado a la fuente de la sabiduría eterna. Por eso el deleite estar en Cristo. La pregunta es, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿A quién escuchás? ¿De qué te alimentás? ¿Cuál es el ámbito donde te moves? ¿Cuáles son los frutos? Amados, si nuestra vida no afecta la vida de otros, lo que estamos haciendo es construir nuestra propia estatua, nuestro propio monumento. Exáltenme a mí. Si tu vida no afecta a otros para Cristo, estamos construyendo nuestra propia estructura. Todo lo que hagamos desde nuestra intuición, improvisación, pálpito, todo eso es del plano terrenal. Y como Dios no dejó nada librado al azar, ya todo lo estableció dentro de un orden. Y no solamente que nos dio el orden, sino que dijo, ahora ustedes, la iglesia, va a tener que dar a conocer la sabiduría, la multiforme sabiduría, las múltiples formas en que la sabiduría de Dios opera en este sistema. Si sos maestro, si estás en un trabajo, si sos jefe, lo que sea, estás ahí para manifestar la sabiduría de Dios. No ir detrás de lo que el mundo nos ofrece. Nosotros estamos todo el tiempo copiando lo que el mundo hace, yo quiero hacer. Cuando en realidad el sistema tendría que decir, vayamos a consultar a la iglesia, no al templo.
no a la reunión, a la iglesia. Porque alguien de la iglesia está en ese lugar. Consultémosle a él. Por eso dice la Biblia que en el tiempo de Daniel, dice que en él había una sabiduría superior. Y por último, una parte que no alcancé, que se llama una vida victoriosa, que está en Efesios 6:10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿quién? De su fuerza. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Saben qué es acechanza, no? Confusión. El diablo nos quiere confundidos. Porque aunque estemos cantando gloria a Dios, aleluya, acá adentro, si estamos confundidos, no somos amenaza para el sistema. Cuando nos movemos en la sabiduría de Dios, ahí sí. Estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Resistir no es aguantar, resistir es atacar. Resistimos atacando, gobernando. En el día malo y habiendo acabado todo, estad. Por eso no hay ninguna señal de peligro si estamos en Cristo. Porque vamos a atravesar todo y habiendo pasado el día malo, vamos a estar como firme. Por eso alguien que dice, no, y no sé qué hacer, si congregarme o no, y no estás en Cristo directamente. No hay identidad. No sabemos bien quiénes somos. Y amado, insisto, esto no es un mensaje de acusación, es de enseñanza, porque esto es para todos, para que todos podamos vivir en la dimensión que Él espera de nosotros. Diga, vivir en la dimensión en la cual Él ya nos posicionó. Diga, lugares celestiales.